actividades en la iglesia siguen como siempre las actividades semanales. Miércoles tenemos nuestro estudio congregacional donde estamos viendo un estudio de hermenéutica de interpretación bíblica. El viernes tenemos servicio de oración como siempre, pero vamos a tener un añadido esta semana que es el día sábado. A partir de las 8 de la mañana vamos a tener una conferencia llamada La crianza desde una perspectiva bíblica. Así que los animamos, hermanos, a que puedan venir ese día, a que podamos venir con toda la disposición de aprender, pero de igual manera ustedes pueden invitar personas, pueden invitar quien ustedes deseen. Ya sea que la persona tenga hijos preferiblemente, pero sin embargo, si es una persona que todavía no tiene hijos, pero desea aprender lo que la Biblia dice acerca de cómo guiar a la familia, va a ser de mucha edificación. Como lo dijo nuestro hermano Luis al principio, vamos a recibir la visita y la enseñanza de los pastores David Araujo y Luis Muñoz. Son pastores que va a ser primera vez que vienen a visitarnos y van a traer esa conferencia para el día sábado. Sábado 21 de marzo. La crianza desde la perspectiva bíblica. Así que los animamos. No va a ser como anteriormente, que era todo el día, sino que va a ser hasta mediodía. En este caso va a comenzar a las 8 de la mañana y ya a las 12, 12 y media ya va a haber culminado. Así que hermanos, los animamos. Y en la mañana de hoy, con mucho gozo en mi corazón, deseo comunicarles que hoy vamos a comenzar con un nuevo estudio de un nuevo libro de la Biblia, y es la carta de Filipenses, o mejor dicho, la carta a los Filipenses. Esta epístola, como cada libro de la Biblia, contiene una gran cantidad de enseñanzas fundamentales para la vida cristiana. Muchos han llamado a este libro la Carta del Gozo. Ese es un título que le han dado muchas personas a este libro de Filipenses, la Carta del Gozo. Y eso se debe a que la palabra gozo es una de las palabras que más se repiten en varios capítulos, aproximadamente unas 15 veces en todo el libro está la palabra gozo, o regocijarse, que es un sinónimo y está en algunas traducciones. Gozo o regocijarse es la palabra que más se repite en el libro, aproximadamente unas 15 veces en el libro. Y tal como hicimos en la introducción al libro de los Efesios, que lo culminamos la semana pasada, en la mañana de hoy deseo compartirles algunos puntos fundamentales que como iglesia local vamos a aprender a través de esta serie de predicaciones. Primeramente deseo mencionarles que estudiando el libro de Filipenses vamos a aprender algunas cosas como esta. Número 1, vamos a aprender que Cristo es la verdadera fuente del contentamiento. Para aquellos que les gusta anotar, repito esta frase. Cristo es la verdadera fuente del contentamiento o del gozo. Y eso lo vamos a aprender a lo largo de este libro. Número 2, también vamos a estar aprendiendo lo siguiente. La iglesia de Cristo es llamada a la unidad. La iglesia de Cristo es llamada a la unidad. Es otra enseñanza que está muy presente a lo largo de este libro. Y número 3, otra enseñanza que vamos a estar viendo en el estudio de este libro es lo siguiente. Cristo es nuestro ejemplo de humildad y servicio. Repito para aquellos que están tomando nota. Cristo es nuestro ejemplo de humildad y servicio. Por supuesto que no son las únicas enseñanzas que vamos a ver, pero he recopilado esas 3 para que usted tenga una orientación, para que usted tenga una idea de qué es lo que vamos a aprender en este libro. Que es un libro bastante corto, solamente tiene 4 capítulos, sin embargo es un libro que es bastante profundo. Así que mi hermano, usted y yo leyendo este libro vamos a aprender acerca de eso. Cristo es la fuente de nuestro gozo. También vamos a aprender que la iglesia está llamada a la unidad. Y también vamos a aprender que Cristo es nuestro mayor ejemplo de humildad y servicio. Son 3 de las enseñanzas fundamentales que vamos a aprender a lo largo de este libro. Filipenses es una carta bastante centrada en Cristo, por lo que vamos a crecer mucho en el conocimiento acerca de Él. Y antes de ir al texto, deseo comentarles algunos datos importantes acerca de esta carta. Y tal como lo hemos aprendido los días miércoles en nuestros estudios de interpretación bíblica, es importante aprender el contexto de cada libro que vamos a leer
para poder interpretar de la forma más acertada, más correcta posible. Porque usted puede estarse preguntando, ¿para qué a mí me interesa saber quién escribió el libro, quiénes eran los filipenses, qué estaba pasando en ese momento? ¿Para qué a mí me interesa saber eso? Puede que usted esté pensando eso. Puede que usted esté pensando, ese hermano sí es aburrido, ya viene con esos datos, con esas cosas, hábleme de Cristo más bien. Sin embargo, los días miércoles hemos aprendido esto, mi hermano. Para que usted aprenda a interpretar la Biblia correctamente, estos datos son importantes. Porque mayormente las personas que dicen, no me importan los datos, háblame de Cristo. Mayormente las personas que dicen eso interpretan mal a Cristo. Porque si usted no tiene contexto de lo que se está hablando, lo va a interpretar a su manera. Va a interpretarlo de la manera que usted cree que es lo que significa. Va a pensar que es correcto lo que muchas personas dicen. Cada quien interpreta la Biblia a su manera. Usted la lee y usted la entiende a su manera, yo la entiendo a la mía, tú la entiendes a la tuya. Pero como lo dije a los hermanos de los miércoles, si eso fuera posible, entonces la Biblia no tuviera un mensaje claro, porque cada persona piensa diferente. Entonces, para interpretar la Biblia de la manera más acertada posible, estos datos tan aburridos son importantes. Estos datos son indispensables para que usted sepa de qué va esto, de qué se trata este libro. Y aunque el contenido mismo del libro es lo que es inspirado por Dios y lo que corresponde a su palabra, los datos que rodean estos escritos nos sirven para no interpretar de forma equivocada. Y es por eso que el tema de hoy lo hemos titulado de la siguiente manera: Introducción al libro de Filipenses. Para los que les gusta notar ese tipo de cosas, así se llama el tema de hoy. Introducción al libro de Filipenses. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y vamos a compartir algunos datos relevantes que serán de ayuda para iniciar el estudio. Número uno, vamos a estar compartiendo acerca del autor. ¿Quién escribe este libro? Tal como lo dice en el primer versículo del libro, el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Y además de que el mismo libro lo dice, históricamente la iglesia cristiana siempre ha creído que el apóstol Pablo es el que escribe este libro de los Filipenses. Y además, en el mismo versículo 1, el apóstol Pablo nombra también a Timoteo. Si usted lee el versículo 1, Filipenses 1, versículo 1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Lo más probable es que Timoteo se encargara únicamente de escribir lo que Pablo estaba dictando. Cuando el versículo dice Pablo y Timoteo, no significa que los dos estaban inspirados por Dios en ese momento. No significa que la carta tiene dos autores, la carta tiene un solo autor que es el apóstol Pablo. Pero en ese momento el que lo estaba acompañando era Timoteo. Y lo más seguro es que Timoteo lo ayudara a escribir las cosas que Pablo le dictaba. En ese sentido estaban juntos Pablo y Timoteo. El apóstol Pablo, antes de ser un servidor de Cristo, era un perseguidor de la iglesia. Pablo era parte de la secta más conservadora y estricta de los judíos, los cuales eran los fariseos. Pero desde su conversión, que se relata en Hechos capítulo 9, si usted quiere aprender un poco más acerca del apóstol Pablo, puede leer esa cita. Hechos capítulo 9 habla de cuando el apóstol Pablo se convierte a Cristo. Antes de eso, él era perseguidor de la iglesia. Pero desde Hechos capítulo 9, cuando él se convierte a Cristo, fue llamado por el Señor a predicar el evangelio a los gentiles. Los gentiles era todo aquel que no era de Israel, todo aquel que no era judío. Y esa es la misión que le encomendó el Señor Jesucristo a Pablo, de que él tenía que predicar fuera de Israel, él tenía que predicar fuera del pueblo judío. Y él dedicó el resto de su vida a esa obra, hasta su último encarcelamiento y hasta su ejecución por orden del Imperio Romano. Saulo, que es el apóstol, que es el nombre de Pablo en el idioma de los judíos, escribe esta carta junto a Timoteo, como le mencioné anteriormente. Timoteo era un fiel discípulo del apóstol Pablo. Desde muy joven lo acompañó durante el ministerio. Eso lo puede ver también usted en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 es un pasaje donde usted va a aprender tanto
acerca de Pablo y Timoteo como acerca de la relación que tiene el apóstol Pablo con los filipenses. Hechos capítulo 16. Allí se nos dice que Timoteo era hijo de un hombre que era griego, es decir, era hijo de un gentil, era hijo de una persona que no era judío. Pero la madre de Timoteo sí era judía. Desde muy joven, Timoteo era alguien con mucho temor de Dios, al punto de que Pablo escuchó su buen testimonio y decidió pedirle que lo acompañara en la obra, tal como lo relata el libro de los Hechos, capítulo 16. El apóstol Pablo escucha muy buenas cosas acerca de Timoteo y le pide que lo acompañe en su viaje misionero, en la predicación del evangelio, en la fundación de iglesias, y Timoteo, sin dudarlo, acompañó al apóstol Pablo. Y en ese mismo libro se relata, en Hechos capítulo 16 nos habla de que Timoteo fue un participante activo del ministerio del apóstol Pablo. Ahora bien, mis hermanos, este libro fue escrito entre los años 60 al 62. El apóstol Pablo, al igual que hizo en el libro de los Efesios, escribe Filipenses desde una cárcel. Esta carta es otra de las tantas cartas que el apóstol escribe mientras está preso. Y eso es un dato muy importante que usted lo aprenda para entender el por qué el apóstol Pablo se guía en ese mensaje del gozo. Él escribe mientras está preso. Ha sido un tema de debate dónde estaba preso el apóstol Pablo. Sin embargo, la mayoría de estudiosos dicen que él estaba preso en Roma, cuando escribe esto en los años 60 al 62 después de Cristo. Él escribe a los hermanos que se encontraban en Filipos, junto con los ancianos y diáconos. Filipo era una ciudad muy pequeña que se encontraba en Macedonia. Macedonia se encontraba al sur del país Grecia. Hoy en día Macedonia es un país independiente. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta no era así. Macedonia pertenecía a Grecia. Así que los filipenses fueron el primer pueblo de Europa, por así decirlo, a que el apóstol Pablo fue a predicarle el evangelio. La ciudad estaba ubicada en un lugar muy estratégico, ya que se encontraba en una ruta que conectaba al oriente y al occidente del mundo. Y eso nos lleva al último dato por el día de hoy, que es el propósito de la carta. ¿Para qué el apóstol Pablo escribe esta carta? Todos los libros de la Biblia son escritos con un propósito en específico. Y el propósito por el cual el apóstol escribe a Filipenses es primeramente para agradecer por el sostenimiento económico que la iglesia le estaba brindando. Recordemos, el apóstol Pablo está preso, la única persona que lo estaba acompañando mientras él está preso era Timoteo, y la iglesia de los filipenses fue una de las iglesias que más apoyó al apóstol Pablo. Le enviaban ofrendas, posiblemente le enviaban comida, le enviaban recursos, y él en agradecimiento escribe esta carta para agradecerles a ellos y aparte de eso para darles ánimo debido a la persecución que ellos estaban pasando. Porque donde se encontraba la ciudad de Filipos era una provincia que era romana. Y recuerden que el imperio romano en el siglo I era el principal enemigo de la iglesia cristiana. Así que tener una iglesia en una provincia romana era algo bastante peligroso. Ellos constantemente estaban sufriendo persecución. Así que el apóstol Pablo, sabiendo esa situación, decide escribirles una carta para que ellos, a pesar de todas circunstancias, se mantengan en gozo. Y eso es lo que conecta a lo que va enseñando la carta a nosotros hoy en día. Porque así como ellos pasaban por circunstancias, usted y yo como cristianos también pasamos por circunstancias, donde en momentos podemos pensar en abandonar la fe, en abandonar este camino. Y así como a ellos se les enseñó a mantener el gozo en Cristo Jesús, usted y yo a lo largo de estas predicaciones vamos a aprender lo mismo. A aprender a mantener el gozo ante cualquier circunstancia. A aprender que por más difíciles que sean las situaciones de nuestra vida, nosotros nos vamos a mantener gozosos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conecta eso con nuestras situaciones, por supuesto. Además, ellos estaban sufriendo también conflictos internos, habían divisiones dentro de la iglesia. Así que el apóstol también aprovecha la ocasión para decirles a ellos que debían mantenerse unidos.
A pesar de los ataques de afuera, a pesar de los ataques internos, ellos debían mantenerse unidos. ¿Cómo debe mantenerse la iglesia del Señor? Unida, en unidad en Cristo Jesús. Así que hermanos, teniendo esa idea en nuestra mente, teniendo ese concepto, os voy a compartirles a ustedes el sermón en solamente 2 versículos, versículos 1 y 2. Acompáñenme al libro de Filipenses y leamos los versículos 1 y 2 de ese libro. Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 2 nos dice lo siguiente. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y los diáconos. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos 2 versículos constituyen solamente el saludo de la carta, solamente la introducción de la carta. Sin embargo, vamos a tratar de ver detalladamente algunas cosas acerca de estos 2 versículos que nos muestran muchos ejemplos de muchas cosas. Número 1, note que el apóstol en el inicio dice Pablo y Timoteo. Y luego que dice Pablo y Timoteo, que en la introducción hablamos un poquito de quién era Pablo y quién era Timoteo, él se identifica a él junto a Timoteo de la misma manera. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. La palabra siervo originalmente, en el idioma original de la Biblia, no se debería traducir como siervo. Se debería traducir, mi hermano, como esclavo. Cuando usted lee en la Biblia en el Nuevo Testamento, en la mayoría de los casos que está la palabra siervo, lo que realmente debería decir es esclavo. La palabra esclavo se cambia por la palabra siervo por un tema cultural. Cuando se hacen las traducciones, la palabra esclavo es una palabra muy fuerte. Porque en ese momento y en esta parte del mundo la esclavitud se veía como opresión, como hacerle daño a otras personas. Entonces, para evitar ese choque cultural, lo que traduce en la Biblia cambia la palabra por una más suave. Y esa palabra es siervo. Sin embargo, cuando Pablo se identifica él mismo junto a Timoteo, no dice la palabra siervo, dice la palabra esclavo. En griego es la palabra doulos o doulos, como se pronuncia, y eso significa esclavo. Y usted puede estarse preguntando, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia un siervo y un esclavo? Y es mucha la diferencia, una diferencia muy marcada que usted y yo como cristianos debemos aprender, debemos tener en cuenta. El siervo es alguien que hace algo de una manera voluntaria. El siervo es un asalariado, por así decirlo. Es alguien que se le puede incluso pagar por un servicio, hace su servicio y listo, no tiene más conexión con lo que se le está pidiendo. El siervo puede ser alguien que haga algo cuando quiera hacerlo. Cuando no lo quiere hacer, no lo hace porque es por disposición propia. A diferencia de un esclavo. Un esclavo es alguien que vive únicamente para hacer la voluntad de su amo, de su señor. Y entre usted y yo como cristianos también hay mucha diferencia en considerarme solamente un siervo a considerarme un esclavo de Dios. Porque si yo me considero un siervo, yo puedo ser una persona que le sigo a Dios, a veces sí y a veces no. Si yo me siento bien, le sigo a Dios. Si no me siento bien, no le sigo a Dios, porque eso es, de vez en cuando, eso es un siervo. Ahora, si yo entiendo que yo quiero ser un esclavo de Cristo, un esclavo significa que mi vida le pertenece a Él, que todo lo que Él diga yo lo hago, o lo procuro hacer. Significa que mi vida entera está a disposición de Él, que toda mi vida gira en torno a Él. Eso es un esclavo. Es muy diferente a ser un siervo. Así que hermano, yo lo animo a usted que usted se identifique como un esclavo del Señor. Y porque como lo hemos visto también en las clases de los miércoles, también debemos aprender lo que culturalmente significaba un esclavo. Esclavo no significa nada más cadena, pan y agua, látigo. Eso es lo que nosotros creemos que significa esclavo, porque es lo que nosotros vemos en las películas, en documentales y en ese tipo de cosas. Pero en el tiempo del apóstol Pablo,
Y en la cultura que ellos vivían, un esclavo no era así. Un esclavo era alguien que se encargaba de los oficios de la casa, pero que lo tenían como otro hijo. Un esclavo era alguien que estaba ahí sirviendo todas las cosas de la casa, pero vivía como otro familiar. Vivía como otro familiar. Así que, hermano, cuando usted se considera esclavo de Cristo, no significa que Dios te lo va a maltratar, que Dios lo va a tratar con látigo, que Dios siempre le va a hacer daño. No es eso. Esclavo de Dios significa que mi vida le pertenece a Dios. No es que le sirvo de vez en cuando, sino que mi vida le pertenece. Sino que todo lo que yo soy es de Él. Mi tiempo es de Él, mis recursos son de Él, mis talentos son de Él, toda mi vida gira en torno a mi Señor. Eso es ser un esclavo. Y de esa manera el apóstol Pablo se identificaba junto a Timoteo. Pablo y Timoteo, esclavos del Señor. Y otro punto también importante que vemos en ese saludo es que él identifica a Timoteo como alguien igual a él. Alguien igual a él. Él dice que él y Timoteo son dos personas que los dos son esclavos de Dios, los dos son siervos de Dios, los dos son hijos de Dios. ¿Y qué importancia tiene eso? Un gran ejemplo de carácter y de humildad que tiene el apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver también al resto del libro. El apóstol Pablo era un hombre que siempre va a ser un ejemplo de lo que es la humildad, un ejemplo de lo que es no considerarse como más que otro. Porque como lo dije en la introducción, Timoteo era discípulo de Pablo. Timoteo era mucho más joven que Pablo. Timoteo era una persona que en términos humanos podía considerarse como inferior a Pablo. Pero Pablo no lo veía de esa manera. Pablo veía que tanto Timoteo como él, los dos eran esclavos del Señor. Los dos eran iguales. Los dos tenían la misma intención, la misma actitud. Y eso es algo que también debe preservarse en el corazón del creyente, en el corazón del cristiano. Hoy en día, lastimosamente, en muchas congregaciones hay personas que piensan que porque tienen algún tipo de liderazgo en algún área, las demás personas son inferiores a ellos. Eso sucede hoy en día. Sucede hoy en día que muchos pastores creen que las ovejas están por debajo de ellos. Sucede hoy en día que muchas personas piensan que si yo soy el líder de un área de servicio, las personas que sirven junto a mí tienen que hacerme caso porque yo soy el líder. Yo soy el que mando ahí, yo soy el que digo qué es lo que se hace. Y nota cómo el apóstol Pablo era totalmente diferente. El apóstol Pablo dice Pablo y Timoteo. Y él lo dice, Pablo, el apóstol, el que escribió todos los libros prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento, el que ha fundado muchas iglesias, el que ha evangelizado, y Timoteo. Él no lo hace de esa manera, sino que él dice que Pablo y Timoteo, los dos, son siervos del Señor. Los dos son esclavos del Señor. Y eso debe prevalecer en nuestros corazones, mis hermanos. Delante del Señor no hay posiciones que tú escalas. Todos estamos en la misma posición delante del Señor. Aunque las funciones sean diferentes, en importancia todos somos iguales. No podemos creer que somos más que otros, que somos más importantes que otros. Porque fíjense ustedes el gran ejemplo que vemos ahí en el primer versículo. Pablo era apóstol, Timoteo no. Pablo era el que fundaba las iglesias, era el que evangelizaba, el líder natural de ese movimiento era el apóstol Pablo. Y él reconocía a Timoteo como alguien igual a él. Y eso debe prevalecer también en nosotros. Ahora bien, él continúa diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Continúa diciendo, a todos los santos que están en Filipos. Y eso también nos enseña algo acerca de lo que somos los creyentes, de lo que somos los cristianos. La palabra santo, muchas veces nosotros pensamos que santos son nada más un grupo de personas especiales, que tienen algo más elevado. Y el apóstol Pablo le dice a ellos, a todos los santos que están en Filipos. Y si usted se lee todas las cartas paulinas, Corintios, Romanos, si usted se lee todas las cartas que son a las iglesias, el apóstol Pablo le decía santos a todos los que estaban en la iglesia. ¿Por qué le decía santo a todos los que estaban en la iglesia? Porque la palabra santo no significa perfecto. La palabra santo significa apartado para Dios.
Si usted cree en Cristo Jesús, usted es santo. No es, aunque todavía hay pecado en nosotros, aunque no tenemos una santidad plena, nosotros somos los santos de Dios. Porque nosotros somos su pueblo, porque nosotros hemos sido apartados para Él. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo le dice a ellos, ¿a quién está dedicando la carta? A todos los santos que están en Filipos. Y note también lo que él dice en ese versículo, a todos los santos en Cristo Jesús. Y esta es otra de las frases que se repite mucho en el versículo, en el resto de la carta, perdón. En toda la carta se repite mucho esta frase, en Cristo Jesús. Y no solo en esta carta, sino en todas las cartas de Pablo. En todas las cartas de Pablo él usa mucho esa frase, en Cristo Jesús. Porque la doctrina cristiana nos enseña que todos los beneficios espirituales que nosotros tenemos, los tenemos única y exclusivamente en Cristo. Toda nuestra condición de hijo de Dios es en Cristo. De apartado para Dios es en Cristo. Todo lo bendecido que nosotros somos es en Cristo Jesús. Y eso es algo que también es fundamental que usted y yo lo entendamos. Todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos en Cristo, no en nosotros mismos. Todo, absolutamente todas las cosas que nosotros tenemos, las tenemos en Cristo, y por Cristo y para Cristo. Por eso él allí dice, a los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos. Y continúa el texto diciendo, con los obispos y los diáconos. Y algo que también llama la atención en ese primer versículo, aparte de que quiénes son los que están escribiendo la carta, a quién están escribiendo y qué es una iglesia que son los santos en Cristo Jesús. Este versículo también habla de la estructura que tenían las iglesias en ese tiempo y que deberían tener todavía hoy en día. Note que dice, a los santos que están en Filipo, con los obispos y los diáconos. En otras versiones dice, con los ancianos y los diáconos. ¿Y qué son los ancianos? Los pastores. Lo que nosotros hoy en día conocemos como los pastores es lo que ahí en el versículo dice los obispos, los ancianos, esos son los pastores. Y el apóstol Pablo le envía un saludo a ellos, a los de la iglesia que estaban con los pastores y los diáconos. Note usted que ahí no dice a los que están allá con los otros apóstoles, a los que están allá junto con los profetas, a los que están allá junto con ese tipo de cargos que muchas personas se inventan hoy en día. Hoy en día, mis hermanos, no existen ni apóstoles ni profetas. Como en ese momento en las iglesias tampoco existían apóstoles fuera de Pablo. La única iglesia donde habían apóstoles era en Jerusalén, porque ya estaba Pedro, estaba Juan, porque estaban ellos. Del resto, en las iglesias de los gentiles, usted nunca va a ver al apóstol Pablo saludando a otro apóstol porque no había más. Solamente estaban los 12 y estaba el apóstol Pablo. Fuera de ellos no hay más apóstoles. Fuera de ellos no hay profetas. Por eso es que cuando él saluda dice a los que están en la iglesia, ¿con quiénes están ellos? Con los pastores y con los diáconos. ¿Y qué debería haber hoy en día también en una iglesia? Pastores y diáconos, igual que en ese tiempo. Él no hace saludo a apóstoles, él no hace saludo a otros profetas, porque en ese tiempo no los había. Y si en ese tiempo no los había, ¿cómo lo va a haber hoy en día? Mucho menos. Si no había apóstoles y profetas en Filipos, en Corinto, en Galacia, en ninguna de esas iglesias, ¿cómo lo va a haber hoy en día en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico y en todos esos lados? Es imposible generar. No lo hay. Así que este versículo también nos enseña acerca de la estructura de la iglesia. Primeramente nos dice a todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los de la iglesia, todos los hermanos. No hay categoría, no hay uno encima de otro. Todos los hermanos somos santos de Dios. Todos en un solo pueblo somos los santos de Dios. Y él cuando le manda el saludo dice a los que están con los pastores y con los diáconos. Dato curioso de Timoteo, que estábamos hablando de él en la introducción. Timoteo nunca fue llamado apóstol tampoco. Siendo el fiel discípulo de Pablo, como lo dijimos al principio, siendo el que estuvo ahí codo a codo con el apóstol Pablo, luego él se hace pastor de una iglesia que es la iglesia de Éfeso, y Timoteo nunca fue llamado apóstol, nunca. Porque el apostolado no era algo que fuera transferible, y no es transferible de hecho.
Así que además de ver la estructura que tenía esa iglesia en Filipos en el versículo 1, en el versículo 2 se nos habla del deseo de Pablo para esa iglesia. Y noten, mis hermanos, cuál es el deseo de Pablo para la iglesia. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El hermoso deseo que tenía el apóstol Pablo para la iglesia en Filipos era que la gracia de Dios y la paz de Dios nos acompañaran. Noten que el versículo dice gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y si usted va un poco más adelante, al capítulo 4, en el último versículo de la carta, que es el 23, dice lo siguiente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ese es el deseo que tenía Pablo para la iglesia, que la gracia de Dios los acompañara, que la paz de Dios los acompañara. Y si usted lee todas las demás cartas de Pablo, él tiene el mismo deseo para todos sus hermanos, para toda su iglesia. Que la gracia de Dios y la paz de Dios los acompañe. Y cuando estaba estudiando este texto, estaba reflexionando un poco acerca de lo banales que somos nosotros a veces como cristianos. A veces nosotros nos alegramos por el éxito de los hermanos, sin importar que el hermano esté alejado del Señor. Y ojo, quiero hacer un paréntesis aquí, una aclaratoria. No es malo que tú te alegres porque a un hermano le vaya bien. No es malo eso, por supuesto que no. Pero ¿a qué me refiero? El mayor deseo que tú y yo como cristianos debemos tener es que los hermanos siempre estén cerca del Señor. Porque, hermano, si yo te veo a ti con éxito, si yo te veo a ti con buena estabilidad financiera, con una buena familia, si yo te veo a ti con cosas de este mundo muy buenas, pero estás alejado o alejada del Señor, de igual forma, yo debo estar preocupado por ti. Por más que humanamente lo tengas todo, si no tienes a Cristo, yo debo estar preocupado por ti. Y eso estaba reflexionando cuando leía esto, porque me di cuenta que en todas las cartas el apóstol Pablo tiene ese deseo. En todas las cartas el apóstol Pablo le dice a los hermanos: la gracia y la paz del Señor Jesucristo estén con todos ustedes, porque eso era lo más importante. Lo más importante en esta vida es que la gracia de Dios esté contigo. Lo más importante en esta vida es que la paz de Dios esté contigo. Todas las cosas sí son importantes, pero son secundarias, son complementarias. Lo más importante es eso, que la gracia del Señor esté contigo. Y ese es el deseo de Pablo para la iglesia. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso en nuestra vida? Así como en el versículo 1 les comenté que debíamos seguir el ejemplo de humildad que tenía el apóstol Pablo, que a pesar de que Timoteo era su discípulo, lo consideraba como alguien igual a él, como otro esclavo de Dios, también debemos seguir ese mismo ejemplo en el amor que tenemos hacia los demás, hacia los hermanos. El apóstol Pablo amaba tanto a esa iglesia que le tenía ese deseo con ellos, que la gracia de Dios y la paz de Dios los acompañara. Y eso debe estar muy presente en nuestras oraciones. Cuando usted y yo estemos orando por los hermanos, debemos tener presente eso. Nosotros debemos ser las personas que diariamente estamos clamando por los hermanos y diciendo: Señor, que tu gracia sostenga a mis hermanos, que tu paz esté con mis hermanos, que la conexión con Cristo nunca se les vaya, que el Espíritu Santo los llene. Eso debe ser nuestras oraciones y nuestros deseos con los demás. Por lo que les estoy comentando, hermanos, a veces nosotros somos muy banales con las cosas. A veces nosotros somos muy superficiales. Y cuando pedimos por otro, a veces pedimos solamente por las cosas físicas. Que Dios le provea, que Dios nos sane, que son cosas buenas, por supuesto. Pero hay algo más importante todavía: que la gracia de Dios esté con ellos, que la paz de Dios esté con ellos, que la presencia de Dios esté con ellos. Y aquellos que tenemos familiares que no conocen del Señor sabrán de lo que estoy hablando. Aquellos que tenemos familiares que no conocen de Dios me entenderán cuando digo
de que a veces nosotros vemos que a esos familiares que no conocen de Dios les está yendo bien en la vida, tienen éxito, tienen buena familia, pero hay algo que todavía nos preocupa más, y es que la gracia de Dios no los ha alcanzado todavía. Y eso nos preocupa mucho más que el resto de las cosas. Porque como lo ha dicho nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿de qué le vale a un hombre ganar al mundo si pierde su alma? Eso lo ha dicho el Señor Jesucristo. ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo si pierde el alma? Lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida, mis hermanos, es a Cristo nuestro Señor. Por tanto, ese debe ser nuestro deseo con los hermanos, el mismo que tenía Pablo con su iglesia, que la gracia y la paz de Dios esté con ellos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con ellos. Porque permíteme compartirte algo acerca de la gracia y de la paz. La gracia de Dios particularmente hace dos cosas. Número uno, la gracia de Dios salva al perdido. La gracia de Dios salva al perdido, como lo vimos anteriormente en el libro de los Efesios. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice lo siguiente: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es don de Dios. La gracia salva al perdido, porque la palabra gracia significa favor inmerecido de Dios. La gracia significa cuando Dios nos da algo que nosotros no nos merecemos. Eso es la gracia. Y esa gracia de Dios es la que a nosotros nos rescató. Recuerde que en Efesios capítulo 2, cuando estuvimos predicando eso, mi hermano, recuerde que allí en ese pasaje de Efesios 2 dice que antes de Cristo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego en ese versículo 6 dice, pero por gracia habéis sido salvados. Por gracia Dios nos salvó de la muerte. Por gracia Dios nos trajo a nosotros de la perdición. Y como lo comentaba un miércoles, en una parte de la prédica de Efesios capítulo 2, nosotros recortamos un video donde yo digo eso. Si no tienes a Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Y eso lo subimos a las redes. Y en mis redes personales una persona me comentó, ¿quién eres tú para estar condenando a la gente?